¿Qué tal? Bienvenidos a la Iglesia Bautista Grace Home México. Es un placer saludarte el día de hoy. Hoy tenemos un mensaje muy importante y tiene que ver con la Cena del Señor. Este video es para aquellas personas que no tienen una iglesia local o que no tienen un pastor y que hace tiempo no toman la Cena del Señor. Este video va dirigido más bien al cuerpo de Cristo, a la iglesia, a aquellos que hemos sido bautizados, que hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador. Para ellos es este mensaje, es este video. Pero también para aquellas personas que no han puesto su fe en Cristo como Señor y Salvador, para que conozcan cómo fue instituida esta ordenanza por parte del Señor. Dos ordenanzas fueron establecidas, fue el bautismo y la Cena del Señor. Y no podemos pasarlos por alto, no podemos dejarlas a un lado, sino que las dos son ordenanzas, son mandamientos del Señor que nosotros debemos cumplir. Y precisamente para aquellas personas que no han recibido a Cristo como Señor y Salvador, hoy es un buen momento para poder comprender el sacrificio que hizo Jesús en la cruz al haber muerto por nuestros pecados, haber sido sepultado y haber resucitado al tercer día conforme a las Escrituras. Muy bien, para empezar entonces vamos a ver lo que dice Mateo capítulo 26, versículos del 17 al 19. Estamos hablando de que el Señor se está reuniendo con sus discípulos para tomar la cena de la Pascua, que eso se refiere a lo que está establecido en Éxodo, cuando el Señor saca al pueblo de Israel de la cautividad. Pero no vamos a entrar en esos detalles ahorita, porque lo vamos a hacer de otra manera. Lo vamos a hacer trazando y dividiendo bien la palabra del Señor para verlo gráficamente. Hoy más que nada es para recordar el sacrificio que hizo Jesús en la cruz, el mediador de un nuevo pacto y que el regreso del Señor anunciamos. Muy bien, vamos a ver entonces en Mateo capítulo 26, versículos 17 al 29. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos de Jesús diciendo: ¿Dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y él les dijo: Id a la ciudad de cierto hombre y decidle: el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche se sentó a la mesa con los 12 y mientras comían dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera comenzó cada uno de ellos a decirle: ¿soy yo, Señor? Entonces él respondiendo dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: ¿soy yo, maestro? Le dijo: tú lo has dicho. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad y comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Muy bien, entonces nos damos cuenta que el Señor está reunido con sus discípulos. En aquel tiempo normalmente se reunían cada uno apoyado en su lado izquierdo para poder tomar con la mano derecha lo que fueran a comer. Aunque habla también de que estaban reunidos a la mesa. Son dos cosas muy importantes las que nosotros debemos considerar y que son tres cosas. El recordatorio de la institución de la Cena del Señor, el nuevo pacto, que es por la sangre derramada de nuestro Señor Jesús, y el regreso
que anunciamos del Señor Jesús, como dice Apocalipsis, ven Señor Jesús. Y el Espíritu dice ven, y la iglesia dice ven, venga, amén. Entonces nosotros debemos recordar que la cena del Señor se refiere al sacrificio que hizo Jesús en la cruz, aunque el texto que acabamos de leer estábamos hablando de que es en el Antiguo Testamento, antes de que muera el Señor Jesucristo, la noche anterior a su muerte, y está reunido con sus discípulos recordando aquella institución de la Pascua que está en el Éxodo, pero como lo hemos dicho, cuando fue el pueblo de Egipto, de Israel, fue liberado por mano del Señor, donde vinieron las plagas, eso lo vamos a ver más adelante, pero está recordando el Señor Jesús en ese momento que está con sus discípulos aquel acontecimiento de la Pascua. Muy bien, entonces vamos a ver lo que dice Corintios capítulo 11, versículo 24. Primera de Corintios capítulo 11, 24. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Así que cuando venimos a la cena del Señor, venimos a recordar lo que hizo el Señor aquella noche antes de ser sacrificado, de haber muerto en la cruz, de hacerlo esto en memoria de Él. No tiene nada que ver con aquella enseñanza que dice que la hostia tiene el poder de transformar esa hostia en el cuerpo de Cristo, y es un procedimiento que se le conoce como la doctrina de la sustanciación. Entonces, que ellos tienen el poder, el sacerdote que está ahí, de decir que tiene el poder de convertir esa hostia en el cuerpo de Cristo. Y eso es algo completamente que está fuera de lugar, es algo que no enseña la palabra del Señor, porque dice aquí, así mismo también tomó, 24, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad y comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. O sea, no tiene nada que ver con ese proceso de la sustanciación, porque no hay magia aquí. Es un pan que el Señor partió y que compartió con sus discípulos. Así que, ¿qué decimos? Que es un recordatorio de aquel momento en que el Señor instituyó la cena, compartiendo el pan con sus 12 discípulos. Es el recordatorio. Ahora, dice el versículo 25, asimismo también tomó la copa después de haber cenado, diciendo, esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Pasa lo mismo. Ese proceso o esa doctrina de la sustanciación es de que convierte en el vino en la verdadera sangre de Cristo. Y eso tampoco es algo que enseña la Biblia, sino que es algo y que no tiene nada que ver con lo que enseña la palabra del Señor. Porque dice asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Ahora voy a regresar nuevamente así rápido aquí a Mateo, porque aquí dice precisamente lo que tenía la copa. Dice en el capítulo 26, versículo 29, dice, y os digo que desde ahora no beberé más del fruto de la vid. Así que no era que se convirtiera la sangre de Cristo en vino o el vino en la sangre. No tiene nada que ver, es algo completamente equivocado, algo que no enseña. Pero eso lo vamos a ver en otro video donde vamos a trazar y dividir bien la cena del Señor. Muy bien. Así que anunciamos el nuevo pacto que es por la sangre de nuestro Señor Jesús. Porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Y dice la palabra que Cristo es el nuevo mediador. Por su sangre
pagó el Señor Jesús con su sangre a cada uno de nosotros. Compró por precio. El pacto nuevo es que ahora nosotros podemos ser salvos por medio de la fe en Cristo Jesús. Es el nuevo pacto, por el pacto que hay en su sangre. Así que el nuevo pacto es precisamente que Cristo derramó su sangre por nuestros pecados. Por medio de la fe en su sangre nosotros podemos ser salvos. En el Antiguo Testamento, lo vimos en alguno de los videos donde yo he predicado, donde él se tomó un cordero de 1 año, perfecto, donde fue degollado, donde se derramó la sangre y fueron aplicadas en el dintel y los postes. Fueron salvos de aquella plaga que era la plaga de la muerte por medio de la sangre. Así que el pacto nuevo es por medio de la sangre de Cristo en la cruz. Y otra cosa que nosotros hacemos es que, dice el versículo 26, así pues, todas las veces que comieres de este pan y bebieres de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Y esto tiene que ver con el Evangelio precisamente, de que anunciamos la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Corintios capítulo 15, versículos del 1 al 4. Además, os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis y en el cual también perseveráis, por lo cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Así que anunciamos la muerte de nuestro Señor hasta que Él venga, la segunda venida. Así que nosotros, cuando venimos a la cena del Señor, recordamos precisamente el sacrificio que hizo Jesús en la cruz. Recordamos aquella noche antes de que el Señor fuese crucificado, en la reunión con sus discípulos, donde se hace manifiesto el que lo iba a entregar y donde se recuerda aquella institución de la Pascua, cuando el Señor salva al pueblo de Israel de manos del pueblo de Egipto. También es el mediador de un nuevo pacto por su sangre. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Y donde hay testamento, necesario es la muerte del testador. Así que por eso Cristo tuvo que derramar su sangre para que entrara el nuevo pacto. El regreso de nuestro Señor anunciamos. Y también anunciamos su muerte a través del Evangelio. Así que esta enseñanza es para tomar la cena del Señor. Si tú no has creído en Jesús como Señor y Salvador, tú no puedes tomar la cena del Señor. Si tú no te has bautizado, no puedes tomar la cena del Señor. Necesitas estar bautizado y tomar la cena del Señor. Son 2 ordenanzas establecidas por el Señor. En Mateo 28, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Una institución del bautismo establecida por el Señor Jesús a sus discípulos, quien les dio esas instrucciones. Y la cena del Señor lo vemos aquí, cuando el apóstol Pablo está hablando aquí en Corintios a una iglesia que tenía abusos acerca de la cena del Señor, que se reunían no para recordar en memoria del Señor la cena del Señor, sino que se reunían en glonoterías y borracheras, y eso fue lo que el apóstol Pablo dice en el contexto de este capítulo de Primera de Corintios, capítulo 11, del 24 al 25. El contexto es de lo que viene hablando el apóstol Pablo. Ahora, ¿por qué una persona que no ha recibido a Cristo como Señor y Salvador no puede tomar la cena del Señor, y tampoco una persona que no se ha bautizado? Vamos a ver qué dice Primera de Corintios, capítulo 10, 21.
capítulo 10, 21, dice: No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Así que hay una diferencia y aquí hay una instrucción clara. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. Aquellas personas que no han creído en Cristo como Señor y Salvador pertenecen a otras religiones. Entonces, el Señor aquí nosotros sabemos que el Señor Jesús es Dios, sabemos que Él es el verdadero Dios, sabemos que hay un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres esencias, tres formas en las que se manifiesta Dios mismo en cuerpo, alma y espíritu, porque recordemos que el Espíritu Santo, el Señor es Espíritu, y sabemos que el Señor vino en la carne, en Cristo, y murió por nuestros pecados. Así que, sabiendo que nosotros somos hijos de Dios, porque a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, son aquellos que han recibido a Cristo como Señor y Salvador. Si tú perteneces a otra religión, si tú no has creído en la obra redentora que hizo Jesús en la cruz, entonces tú no puedes recibir la copa del Señor, ni porque dice, no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaréis a celos al Señor? Somos más fuertes que Él. Hay consecuencias cuando nosotros, si no hemos puesto nuestra fe en Cristo, hay consecuencias. Dice, o provocaremos a celos al Señor. Y precisamente una de las cosas que está hablando el apóstol Pablo en este capítulo es amonestar a la iglesia de Corintio contra la idolatría. Y eso es muchas de las cosas que hacen precisamente las personas que no han recibido a Cristo como Señor y Salvador. Así que no podéis tomar la cena del Señor. Hebreos 4:16. Hebreos 4:16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hoy es tiempo para arrepentirnos, amigo oyente. Si tú no has recibido a Cristo como Señor y Salvador, dice aquí la palabra del Señor, acerquémonos pues confiadamente al trono de gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hoy es momento para arrepentirnos, para dejar la idolatría, para buscar lo que dice y enseña precisamente la palabra del Señor, su verdad, porque su palabra es verdad. Para venir al verdadero Dios necesitas renunciar y arrepentirte de la manera como has vivido para venir a recibir a Cristo como Señor y Salvador, quien murió por nuestros pecados en la cruz. Así que hoy es un buen momento para arrepentiros y convertiros, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y mientras tanto, pues si tú quieres recibir a Cristo como Señor y Salvador, pues es un buen momento para hacerlo. Muy bien. Vamos entonces a tomar la cena del Señor. Vamos a ir aquí a 1 Corintios capítulo 11, 27. Y vamos a ver, antes de tomar la cena del Señor, lo que dice 1 Corintios 11, del 27 al 32. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados.
mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviera hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Muy bien. Así que, de manera que cualquiera que comiera el pan o bebiera de esta copa del Señor indignamente será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Como hermanos en Cristo, a la Iglesia Bautista Grace Home México, a todos nuestros hermanos que nos están viendo, es un momento para tomar un minuto para ponernos en oración y poder tomar la cena del Señor. Así que vamos a guardar un minuto de silencio, vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a ponernos en oración delante de la presencia del Señor para que nos presentemos ante el Señor, como vimos aquí en Hebreos 4:16. Hebreos 4:16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Así que acerquémonos pues al Señor confiadamente y vamos a ponernos en oración para ponernos a cuentas y pedir perdón por nuestras faltas, por aquel momento que nos desviamos de la palabra del Señor, que no obedecimos, aquel momento de que dejamos de orar, aquel momento en que dejamos de tener una relación con Dios. Es un buen momento para poder tomar la cena del Señor y ponernos a cuentas y estar en comunión con nuestro Señor Jesús. Muy bien, vamos a inclinar nuestro rostro y oremos. Muy bien.
Después de ponernos a cuentas ya con el Señor, entonces vamos a proceder a la cena del Señor. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 23 dice: Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó el pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: Tomad, comed, esto es mi cuerpo, porque por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Tomemos el pan y comamos. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Bebamos. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Muy bien, pues hemos tomado la cena del Señor, damos gracias al Señor, gracias Padre. Hoy recordamos, Señor, tu sacrificio en la cruz. Hoy, Señor, recordamos tu sangre derramada en la cruz y también, Señor, esperamos tu regreso. Ven, Señor Jesús. Muy bien, mi querido amigo y oyente, tú puedes recibir a Cristo como Señor y Salvador poniendo tu fe en la obra redentora que hizo Jesús en la cruz. Primera de Corintios capítulo 15 versículos del 3 y 4 dice que Cristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Efesios 1:13 dice lo siguiente. Efesios 1:13: En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad del evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Habiendo creído en el evangelio de vuestra salvación. El evangelio es que Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, fuisteis sellados con el Espíritu Santo. Al momento de que tú pones tu fe en la obra redentora que hizo Jesús en la cruz, tú puedes ser salvo y ser sellado por el Espíritu Santo. Y esto es un regalo de Dios, segunda en Efesios 2, 8 y 9. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. No es por nada de lo que tú hagas, solamente necesitas poner tu fe y es por gracia del Señor. Poniendo tu fe en la sangre que nos limpia de todo pecado, en la sangre que derramó Cristo en la cruz. Romanos 3:24 dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Así que, mi querido amigo y oyente, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Pon tu fe en la obra redentora que hizo Jesús en la cruz para que puedas ser salvo tú y tu casa. Muy bien, que Dios les bendiga, que tengan una semana excelente, que cada paso y cada decisión que tomen sea conforme a la voluntad de Dios. Dejemos que el Espíritu Santo nos guíe y no taparnos los oídos para no escuchar lo que el Espíritu Santo nos dice. Así que Dios los bendiga y nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Bye.